Ok, el tema que vamos a hablar el día de hoy es SQL Injections, en el cual primero tenemos que entender qué es inyectar una base de datos en una página web. El SQL Injection, su nombre lo dice, es una consulta externa en una base de datos en la cual se altera la información. ¿Qué pasa? A veces muchas bases de datos están realizadas con procesos no cognitivos en las bases de datos, lo que llamamos la metaprogramación o la metaprocesos cuánticos en el ámbito de SQL Injection o SQL bases de datos. Injection en español es inyectar. Se inyecta la base de datos por medio de consultas, por medio de comandos especiales, en los cuales ahorita vamos a ver y vamos a ir explicando paso a paso, ¿vale? Primero vamos a abrir el programa de MySQL Server o Workbench, ¿sí? Cualquier base de datos no importa, en el cual vamos a desarrollar primero, voy a agrandar acá este lado, vamos a crear una base de datos, voy a ponerle auditoría, ¿no? Listo, ok. Después, ¿qué vendría? User auditoría, sin la coma, en punto y coma. Después ¿qué vamos a crear? Creamos la base de datos, wait, database o wait, create, table, pongámosle auditoría, como va. Creamos acá este lado, punto y coma, ok, listo, ok. Acá, ¿qué vamos a ingresar? Vamos a crear, acá podemos diseñar también el select user o select.user en el cual ingresemos a auditoría, ¿sí? Ahí corrige el error por posición y acá ingresamos los valores. Podemos ingresar un valor de usuario.id o id usuario id, ¿sí? En el cual tenga un varchar de 50 con un not null primary, lo vamos a dar de primary key, ¿no? Primary key, ¿no? Ok. Una coma, vamos a indicar acá una contraseña, ¿sí o no? Una contraseña que tenga un varchar de 50, en el cual también tenga un not null, pero sin el primary key. Después vamos a realizar un dato, que es la fecha. Podemos colocar fecha de cualquier índole. Fecha, podemos ver data, ¿sí? Dejémoslo data y ponemos not null, ¿sí? Un coma acá, ok. Vamos a, ¿qué ingresamos más? Podemos ingresar, no sé, otros datos. Estos ya son datos infinitos, ¿sí? Datos infinitos que podamos realizarlo. Al final podemos quitar este punto, esta coma y dejar el punto y coma normal. Ahora, después de crearla, podemos colocarle muchos más datos. Podemos insertar bueno, el proceso el proceso de la base de datos, el cual lo podemos dejar como auditoría. Auditoría, okay. Que tenga un valor de un valor de un 1, pongámosle 1, y acá cambiémosle un correo electrónico, cualquier correo electrónico. Listo, ok. Bueno, me inserte into y acá podemos colocar valores que queramos. No hay necesidad de especificar este lado. Podemos colocar cualquier valor. No lo dejo inservible en ese lado. Si ponemos punto y coma, nos va a salir error. Insert in, ok. Después, si seleccionamos la base de datos, podemos seleccionarla, como habíamos hablado en la parte de arriba. Seleccionamos la base de datos auditoría, punto y coma, ok. Podemos insertar más valores, podemos actualizar la base de datos,
auditoría, bueno, pero vamos a dos cosas. La primera, si seleccionamos la base de datos, select from auditoría y decimos, bueno, Word, cuéntanos cuéntanos, no sé, un tema en específico, Word, que nos dé un proceso de auditoría en este lado. Vamos a colocar Word, no sé, de acuerdo, déjame acá, ok, vamos a seleccionarlo acá. Déjame, tengo acá el proceso, podemos puntualizar acá, select form, ok, sí, no hay problema por este lado. Acá ya tengo vamos a colocar acá, este es un line text, los que no lo conocen, le damos un Python y vamos a colocar acá para inyectarla. Entonces, si colocamos MySQL, lo podemos colocar. Vamos a colocarla MySQL igual a conexión punto o conexión a MySQL acá punto conexión, sí, ok, démoslo como importación, entonces quitémosla acá a este lado, ok, conexión, esto, ok, importémoslo así. Acá podemos colocar un valor, MySQL, digamos por ahora con conexión, punto, MySQL, abrimos acá y colocamos, puede ser user, ¿sí? En el cual podemos colocar root, acá colocamos and, no password, algo muy básico, colocar acá contraseña, podemos colocar acá 1, 0, 1, 2, 3, listo, ok. Bueno, cambiando este tema, después de colocar MySQL podemos ingresar otros valores externos, en el cual podemos utilizar mi curso igual, o lo podemos dejar acá como MySQL connection y acá bajarlo para realizar otros procesos, los cuales vamos a hablar aquí. A ver, y vamos a ponerlo acá. Podemos dejar como host, entonces dejamos como host a localhost, ¿sí o no? Listo, ok, vamos acá, podemos dejar database, database, y dejamos acá database como listo, ahora acá podemos dejar el port, ¿sí o no? El puerto, dejarlo en 3306, vamos a correr el puerto de la mayoría de veces ahí, ¿no? Esto podemos subir, sí, puede ser, ok, bueno, ahora podemos dejar my course, igual acá podemos dejar conexión, punto, MySQL, o podemos dejarlo conexión punto mi curso, o mi curso, ajá, ejemplo. Después acá podemos colocar SQL, en el cual podemos ingresar la base de datos seleccionada, se lo selecciona from, podemos colocar acá auditoría, como se llama la tabla, Word, podemos ingresar los datos externos, Word, podemos ingresar, no sé, la base de datos, Word, cuando, digamos, auditoría, ingresa a, o
podemos colocar acá como, a ver, hoy de usuario, sí, puede ser usuario, sí. ¿Qué pasa con estos apóstrofes acá en este lado? Si vemos, acá podemos inyectarlo, ahorita lo vamos a verificar cómo, con esta base de datos. Si nosotros alteramos la base de datos, antes de colocar acá AND y después password y después colocar acá el password correspondiente al tema o a la contraseña, podríamos dejar acá, vamos a alterar esta consulta con port, colocar 1 igual a 1 con estos menos, podríamos llamarlo, ¿sí? Son procesos para realizar comentarios en los cuales alteramos la base de datos por medio del comando OR o la consulta OR de la tabla 1 a la tabla 1 y lo que hacemos es poder ingresar datos o ver si tienen problemas de vulnerabilidades de SQL Injection. ¿Sí? A ver, sí. My course, SQL Injection, ok. Podemos realizar más procesos en los cuales cambian la base de datos. Vamos a dejarlo bien en SQL Injection. Listo. Mira, vamos a por final dejar una ok, vamos a mirar. Acá tengo una aplicación o una página web que se llama Acunetics o Acunetics, en el cual pues ustedes pueden buscarla desde libre, no tiene ningún problema. Lo busqué como página con login HTTP, acá aparece Acunetics o Acunetics, en el cual podemos ingresar varias cosas. Acá abajo nos aparece el usuario y contraseña, pero yo quiero alterarlo por medio de Bursuite, ¿sí? En opciones podemos ver que tiene la edición, la interfase 127.0.1 y si vamos a localizar esos paquetes de navegación por TCP o UDP, pero esto es HTTP sin script, podemos ingresarlo por el puerto 8080 con la configuración y vamos a realizar, primero antes de hacer esto, vamos a hacer una cosita. Mira, para más o menos resumir todo lo que se programó y lo que se hizo, podemos ver, si yo coloco OR, ¿sí? Apóstrofo y OR, como está en la base de datos, con 1 igual 1, y los menos como porcentaje, que como proceso de comentar, ¿sí? La consulta y realizar un salto de base de datos. Si coloco acá en la parte de abajo cualquier nombre que yo quiera, puse Juan para verificar acá en el inspeccionar, podemos verificar en el inspeccionar acá donde aparece Acunetics en el password, podemos dejarlo como test para que verifiquen en sus propios ojos qué fue lo que yo dejé y damos enter. Acá automáticamente o ingresar podemos ver el name, el crédito la tarjeta de crédito, el email, bueno, todos los datos de la persona, porque se alteró la base de datos, en lo cual podemos hacerlo en diferentes procesos, de diferentes índoles, en páginas web, ¿sí? Ahí podemos ver los datos, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué podemos hacer más con esto? Podemos inyectarlo por medio de settings. Vamos acá al manual de configuración del proxy, lo dejamos 127.0.0 en el puerto 8080 y acá en el proxy lo vamos a hacer correr, ya está en el 8080 también, interceptamos los paquetes, activamos, damos login y automáticamente nos aparece la inyección. Por eso es que nos aparece así, no es que tenga ningún problema, voy a acercarlo así, creo que lo alcanzan a ver, en el cual tiene la inyección puesta, pero no es que tenga ningún problema de este proceso, fue inyectado, por eso es esta vulnerabilidad. ¿Qué pasa? Acá pues puede hacer forwarding, digamos uno puede hacer forwarding acá varias veces en el cual ingresa los datos
y automáticamente empieza a cargar y nos da el acceso desde el Burp Suite. Entonces, para tener cuidado con eso, ¿cómo prevenimos esto? Muy fácil. Podemos acá ingresarlo para explicarlo en código, acá en la consulta podemos quitar este OR y antes de colocar la contraseña podemos colocar el porcentaje antes de hacer las consultas de cualquier página web, de cualquier base de datos, y colocar porcentaje S. El porcentaje S, y ahí sí colocamos AND con el password. Este porcentaje S lo que hace es poder hacer saltos en las diferentes bases de datos, y no, la mayoría de páginas por eso con HTTPS no dejan ingresar, o desde 1995 que se descubrió la última SQL injection que hay, entonces decidieron cambiarlo al porcentaje S porque vieron que ese código lo que hace es saltar las bases de datos y no dejar la misma en un solo lugar. ¿Eso qué quiere decir? Hacer un breakpoint en el cual las bases de datos no van a quedar enlazadas a un solo comando, ¿sí? Como vimos en el OR, con el comando OR, con el comando AND, con esos SQL o esas consultas de auditoría en los cuales se puede realizar por medio de la URL.